Hola amigos, nuevamente después de tanto tiempo y a pedido de unos cuantos que me estuvieron escribiendo a las redes sociales, sobre todo a Instagram, cuando vieron que Ibrea anunció el lanzamiento de la Kanzenban de Dragon Ball y cuando vieron que esta semana comenzaba a venderse en las comiquerías, me dijeron, Lea, por favor, tenés que volver a hacer un video en el canal que hace mucho que no haces sobre Dragon Ball. Ellos saben que esta es mi serie favorita de todos los tiempos, el manga que en mi entender trasciende al manga. Esto le ha llegado a gente que no es lectora de manga, que no miraba anime, y sin embargo una gran parte del planeta es fanática de Dragon Ball y solamente de Dragon Ball, y tiene una importancia que es suprema. Así que vamos a estar viendo un poquito qué onda la edición del Kanzenban de parte de Ibrea, esperadísima edición, después de que hace tantos años que la edición original que supimos tener a partir del año 2008 está descatalogada, hay tomos que son imposibles de conseguir y durante muchos años le pedían a Ibrea, por favor, reeditalos, hace que sea posible conseguirlos. Bueno, Ibrea eso no lo hizo, pero durante el 2020, 2021, no recuerdo bien, la época de la pandemia, comenzó a sacar esta edición, que es la edición full color. También la vamos a estar comparando un poquito, pero había una deuda pendiente. Esa deuda era el Kanzenban de Dragon Ball. En Argentina ya tenemos el de Kenshin, está saliendo el de Ice, acaba de terminar el de Yu Hakusho si no me equivoco, hace un par de meses, está saliendo el de Saint Seiya y ahora tenemos el de Dragon Ball. Bueno, esta es una edición que para los que conocen de las Perfect Edition, las ediciones Kanzenban, tiene un poco más de páginas que cada uno de los tomos. Por ejemplo, la edición original de Dragon Ball son 42 y esta van a ser 34, son bastante menos. Así que adentro se van a encontrar con más capítulos que lo que tendría un tomo tradicional. Y como, bueno, ya vieron, el tamaño tradicional del Kanzenban es muchísimo más grande que el tamaño tradicional del Tankobon, sobre todo este, que son los más chiquitos de todos, los que sacaba la Shonen Jump con sus mangas shonen tradicionales. Y adentro nos vamos a encontrar con páginas a color, que es una novedad también, pero no a color, coloreadas como ya habíamos visto en esta, que son un coloreado digital, más moderno y de absolutamente todas las páginas, sino que lo que vamos a encontrar son páginas a color tal cual como las coloreó Akira Toriyama. Y hay un tema acá, porque nosotros siempre decimos tal cual como salieron en la Shonen Jump. No, no es tal cual como salieron en la Shonen Jump. Y también tenemos acá para compararlo con la edición Legend, que es una edición que ya vieron en el canal y que es española. Y ahí sí están las páginas tal cual como salieron en la Shonen Jump. Hay una diferencia, les voy a explicar cuál es. Porque bueno, ese es el plus que pueden conseguir acá en este canal. Vamos a verla ya en la portada, además de ver, bueno, la laca sectorizada y todos esos detalles, esos chiches que se suelen poner en estas ediciones. Lo primero que podemos observar es la ilustración, que uno tiende a decir, bueno, las nuevas ilustraciones de portadas. Esta es una edición que ya tiene casi 20 años, si no me equivoco, debe tener más quizás. No me acuerdo si salió en el 2003, ahora me falla un poco la memoria. Pero son ilustraciones que hizo Toriyama después de haber terminado con la serie, que la serie de Dragon Ball, si no me equivoco, terminó en el 95-96 en la Shonen Jump. Bueno, estas ilustraciones las hizo específicamente para esta edición, entonces son más del nuevo siglo, por así decirlo, y tienen un estilo tanto de dibujo como de coloreado que ya no es el clásico que tenía Toriyama a mitad de los 90. Entonces en algunas ilustraciones vamos a ver que los personajes se ven bastante diferentes, como es el caso acá de Yamcha, que se ve bastante más parecido a cómo se veían los diseños en la época de Dragon Ball GT que a cómo se ve en el manga original, que de hecho tenemos para compararlo acá. Fíjense la diferencia que hay entre el dibujo del año 84, 85 aproximadamente de Dragon Ball original y cómo se ve en el año post 2000. Es un estilo de dibujo bastante pero bastante diferente. Bueno, no se preocupen porque esas son las únicas ilustraciones que son diferentes. Adentro del manga es tal cual como salió originalmente.
Vamos a sacarle las sobrecubiertas, que ya las estuvimos viendo, no sin antes mencionar, bien desprolijo ahí, el lomo que me comentaba uno de los encargados acá en Ivrea, el señor Javier Heredia, que es una de las cosas a las que más atención le pusieron, el lomo, para que salga bien todo lo que es el logo de la serie, el nombre del autor y sobre todo mucha pero mucha atención a el dibujo que se va a ir formando, como es tradicional en todas las ediciones de Dragon Ball, se va a ir formando un dibujito a medida que vayamos sumando todos los lomos, ¿sí? Va a ir formándose una ilustración larga, que acá ya en el inicio, si prestan atención, que dice estudio, dice UCCE, ese la verdad que no sé lo que es, pero porque no la vi la ilustración entera. Pero abajo dice estudio K2R. El estudio K2R es el estudio de Masakazu Katsura, que como ustedes saben es muy amigo, o era muy amigo, porque bueno, Toriyama falleció, pero durante su vida fueron muy amigos. Y trabajaron juntos en varias ocasiones. De hecho, Katsura diseñó a algunos de los personajes de Dragon Ball Z. Bueno, esto es algo bellísimo y que no suele pasar en todas las ediciones Kanzenban y en todas las ediciones especiales, que es que debajo de la sobrecubierta te viene la ilustración a tinta original antes de ser coloreada, con esos colores digitales que Toriyama empezó a hacer en computadora. Estaba muy emocionado el loco cuando pudo empezar a dibujar y a pintar con la computadora ya cerca del año 2000 y poco. Y bueno, una vez que arrancó a pintar y a dibujar con eso, ya después no volvió para atrás. Él toda la vida trabajó de manera tradicional hasta que encontró la tecnología. Y en este caso podemos ver el dibujo que es original a tinta china. Y bueno, en la sobrecubierta lo vamos a tener coloreado. La verdad que está espectacular. Adentro tiene esta guarda bastante linda, una ampliación de lo que es el logo de Dragon Ball. Inclusive tiene como un laminado que es, según los editores, tal cual para que sea lo más parecido posible a la edición japonesa. Viene con esta paginita en blanco y después en limpio, sin el fondo rojo, ni ninguno de los logos ni los textos, la ilustración coloreada. Acá es donde se puede apreciar lo que digo, el estilo de dibujo y sobre todo el estilo de color, que es un color digital que no estamos acostumbrados a ver en la obra de Dragon Ball. Bueno, acá tenemos una publicidad que nos dejó el amigo David, el saxofonista, a la que les mando un saludo al amigo. Y además les recomiendo que vayan a escuchar su podcast, el Bebop Podcast, que está en YouTube acá mismo. Y donde van a encontrar un montón de entrevistas. Hay una entrevista que me hizo a mí y hay entrevistas que hizo a un montón de gente, sobre todo, que tengan que ver con cosas de el Magic, todas cosas de nostalgia, de retronostalgia de los 90, la época de los fanzines, la época de que se hizo famoso y que fue la segunda oleada de anime acá en Argentina, en la época particularmente en la que yo crecí. Así que un abrazo para David, que lo vi hoy en la presentación que se hizo en el Aokuma Café de este Kanzenban. Ivrea hizo una pequeña presentación donde invitó a algunas personas, entre ellas estuve yo, y me dieron este ejemplar de regalo, así que el saludo también para la gente de Ivrea y el agradecimiento por la invitación. Estuvo muy lindo, pude ver a unos cuantos amigos y conocidos. Bueno, tenemos esta presentación, página de presentación roja, con el título, número de volumen, el autor. Y después tenemos el clásico índice, que como siempre menciono en las ediciones de Ivrea es un poco inútil. Tienen que aparecer obviamente porque aparecen las versiones originales de estos mangas, pero digo es un poco inútil porque ninguno de los mangas de Ivrea trae número en las páginas, entonces un índice sin número de páginas es medio un sinsentido, pero bueno, tienen que incluirlo. Y después, acá vamos a encontrar ya la primera página a color. Dragon Ball es la segunda serie larga de un autor que se había hecho completamente famoso en Japón antes de haber inventado a Goku. Akira Toriyama, a ver, es millonario ya desde antes de que Dragon Ball fuera un éxito mundial, porque en Japón Dr. Slump había sido un éxito arrollador, nunca antes visto, y por lo tanto él era famosísimo. Cuando decide terminar la serie y le dan una serie nueva, se da una situación en la cual la editorial había puesto todas las fichas en ese autor nuevo que tenían, que era súper exitoso,
y querían que su próxima serie, o sea Dragon Ball, fuera lo más exitosa posible. Entonces le dieron, lo que suelen hacer las editoriales, sobre todo la Shonen Jump y sobre todo en esa época, le dieron una cantidad de páginas a color impresionante. O sea, cada capítulo tenía páginas a color. Y los primeros 5 o 6 capítulos todos tienen páginas a color o alguna página, lo cual es recontra inusual, era recontra inusual en esa época y hoy en día ni hablemos. Entonces, eso ya denota la confianza y todas las fichas que tenía puesta la editorial sobre esta obra, que al principio le costó muchísimo, 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 muchísimo la popularidad, porque a pesar de que hoy en día Dragon Ball es conocido en todo el planeta, en esa época, hasta que no llegaron a la parte del torneo de las artes marciales, que es en los próximos volúmenes, no es en este, la verdad es que la serie le costaba y no era la favorita del público, a pesar de que la editorial le ponía todas las fichas. Bueno, acá estamos viendo las páginas a color, todo esto pintado de manera tradicional. La verdad que están muy bien los archivos, está muy buena la calidad con la que está reproducido. Y van a ver que hay algunas páginas que están pintadas completamente full color, o sea, con todos los colores, azul, rojo, verde, amarillo, todo. Y después vienen estas páginas que ya están con colores mucho más limitados, son 2 o 3 colores nada más. Y esto tiene que ver con que, primero, que era menos trabajo tener que pintar con cada uno de los colores que pintar solamente con 3 o 4. Y por otro lado, en la revista, estas páginas salían solamente a 2 colores. Y acá es donde les quiero decir la principal diferencia que hay y por qué siempre estamos equivocados cuando decimos que la edición en Kanzenban de cualquier manga es tal cual como salió en la revista Shonen Jump. Estamos equivocados porque no es así. Les voy a hacer una comparativa. Como les decía, yo acá al costado tengo acá guardadita la edición Legend de Dragon Ball, que es una edición que está saliendo en este mismo momento en España. Es una edición que salió creo que en el 2016 en Japón, y lo que busca es emular tal cual como salió Dragon Ball en este caso y otras series que no sé si existen otras series en este formato, me parece que sí, como salieron en la revista Shonen Jump. Entonces vienen en este formato de guía telefónica, ¿sí? Muy pero muy grande, un libro de tamaño grande, cantidad de páginas grande, es un libro realmente hermoso. Y adentro va a venir también con las páginas a color, que si se fijan tienen un color mucho más, no sé si llamarlo lavado, vamos a llamarlo más suave, que es tal cual como salían en esa época en Japón. Pero después, cuando toca el turno de las otras páginas, ya van a ver que son diferentes. Van a ver que en estas sí o sí son solamente 2 colores, un color medio como oscuro y sobre todo el color este índigo, el color rojo. Y podemos compararlo, a ver, vamos a abrir en alguna página en especial, por ejemplo en esta. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a abrir la misma página y van a ver a lo que me refiero. Ven que no son los mismos colores, no sé si se llega a ver en la cámara, pero en esta edición tienen más colores, no es que son distintos, tiene más. Porque acá la editorial lo que hacía era resaltar algunas cosas, pero sobre todo cambiar otras en la parte de la hora de imprimir, para que solamente se destacara el color rojo, porque era más barato imprimirlo de esa manera y no tener que reproducir full color. Y también otras cosas que agregaban, por ejemplo acá, ven esta línea roja o naranjita, roja es muy fuerte, roja es más acá, que divide al panel, a la viñeta, y acá no está, esta otra tampoco está. Fíjense acá en las líneas de concentración, estas líneas de velocidad que hay atrás de Goku, y acá no es, acá están pintadas, por ejemplo. Bueno, son todas cosas que hacía la editorial y esto pasa en prácticamente todas las páginas que estén coloreadas. Vamos a poner una más. Por ejemplo, en los globos de diálogo, acá el globo de diálogo está a color, acá no. Bueno, son todos pequeños retoques que hacía la editorial en su momento y eso se va a notar en esta nueva edición Kanzenban, o mejor dicho, para el que tenga las dos para comparar, que me imagino que son muy pocos porque es una edición que no se consigue tan fácilmente acá en Argentina, la Legend. Pero bueno, digo, si pueden hacer la comparativa, van a ver que inclusive en estas páginas donde el color es más bien limitado, en la edición que es más parecida a la Shonen Jump, bueno, es distinto, es distinto. Entonces, a ver, yo soy un coleccionista particularmente de Dragon Ball, tengo todas las ediciones en lo posible de que me dé el presupuesto, digamos, y
esta edición, o sea, siempre lo que trato es que cada edición tenga su cosa diferente, ¿no? Para justificar el hecho de tenerla. Bueno, si alguno quisiera justificar el hecho de coleccionar la Kanzenban y también coleccionar la Legend, bueno, tenés esa diferencia de que las páginas no son exactamente los mismos colores. La Legend es una experiencia mucho más parecida a leer Dragon Ball en la Shonen Jump, como hicieron los niños japoneses desde el año 84 hasta el año 95-96. Y la Kanzenban es la manera más lujosa de leer Dragon Ball. Es la manera que eligen los coleccionistas tanto en Japón como en el resto del mundo, para poder tener las páginas a color y un tamaño de página más grande y una calidad de papel superior. Miren lo que es esta ilustración, estos colores que tiene esta página, es espectacular. De vuelta, ¿no? Acá tenemos los dos primeros capítulos de... No, este es el primero, que es bastante largo. Y el segundo abre también con una página a color. El tercero ya vuelve a tener páginas a full color y tiene todo a color. Obviamente no le podían pedir a Akira que hiciera todas las páginas del libro a color, pero la mayoría están a color. Esto no es algo que se va a repetir a lo largo de todos los volúmenes de la Kanzenban. De hecho, a medida que Dragon Ball se vuelve más popular, solamente en capítulos específicos le van a dar páginas a color. Y hasta la saga de, por ejemplo, de Freezer tiene bastantes páginas a color, pero post saga de Freezer, esto ya es, obviamente estamos hablando de muchos volúmenes en adelante de esta edición. Post saga de Freezer y sobre todo en la saga de Majin Buu ya casi es imposible ver páginas a color, son realmente muy poquitas, muy pocos capítulos. Pero bueno, la mayoría están concentradas en estas primeras ediciones, en estos primeros capítulos, en estos primeros volúmenes. Fíjense que ya avanzamos bastante en el libro y sigue estando lleno de páginas a color. Vuelvo a decirlo, esto es una situación bastante rara, bastante poco particular. Algo que van a notar es que no tiene las portadillas de los capítulos. Esto igual también pasaba en la edición clásica, en la edición original de los 42 volúmenes que publicó Ivrea a partir del 2008. Entonces, todas esas páginas que faltan, que son las portadillas, las vamos a encontrar, vamos a adelantar un poquito, hacia el final del libro. La única que tiene es la del capítulo 1, que sí está puesta adelante de todo, pero en la colección de portadas se van a encontrar el resto, ya sean a color o en blanco y negro. Esta inclusive es muy loca porque está coloreada en digital. Uno imagina que la habrán coloreado a posteriori para esta edición, pero también aparece en la edición de la Shonen Jump, así que ahí me genera bastantes dudas. Como ven, ahí están los 12 capítulos que vienen incluidos en el libro y están las 12 portadillas. Los legales y de nuevo la guarda esta. Y con eso se cierra el libro. La parte que le interesa a mucha gente, tema traducción, que se imaginarán que como yo colecciono ediciones de Dragon Ball de España, de Estados Unidos, de Argentina, la parte de la traducción es una parte a la que yo mucha bola no le doy porque es inevitable que con cada país distinto haya una traducción distinta y con cada edición nueva, inclusive del mismo país, a veces las traducciones cambian, se cuidan, se arreglan un poco más, se terminan de pulir algunos detalles que por ahí en otras no estaban. Esta realmente es muy parecida, yo les diría un 90% o más, 90 y pico por ciento largo, a la edición full color. Entonces, en cuanto a experiencia de lectura y hablando solamente de los diálogos, les diría que es casi lo mismo. Vamos a poner la sobrecubierta porque se siente medio como que está desnudo, pobrecito Goku. Digamos, si ustedes se compraron la Dragon Ball Full Color, Saga del Origen y todas las demás, porque estaban cansados de no poder conseguir la edición original, o porque querían leer Dragon Ball y nunca lo habían tenido, o lo que sea, la razón que sea, o porque les gusta a color, que la verdad que a mí me gusta mucho esta edición también, la experiencia de lectura es casi exactamente la misma. Tiene en algunos diálogos de algunas páginas muy selectas alguna palabra cambiada, mejorada, alguna traducción un poco más al gusto del traductor nuevo. No me fijé exactamente si las tradujo la misma persona, pero la traducción de base que se usa es exactamente la misma. Y tiene alguna que otra aclaración más, alguna que otra explicación más, pero realmente es una experiencia de lectura
similar, desde la parte de los diálogos. Es completamente distinto, eso sí, a la traducción original. Cuando digo completamente me refiero a que esta es una traducción que se hizo hace como 20 años ya y realmente tiene muchos términos que no son los términos japoneses, tiene muchos términos que son más bien sacados de el doblaje del anime. Y esto tiene sentido porque al ser esta la primera edición y era una edición que iba a leer todo el mundo e inclusive mucha gente que venía de mirar el anime en la tele, entonces en este caso usaron mucho de los términos del anime en la edición, pero para estas ediciones que son... Esta es una edición bastante masiva, pero esta es una edición más para coleccionistas y aún así Brea ya hoy en día tiene una política de traducir todo más fielmente al manga. Entonces, bueno, si tienen esta y la leyeron, la experiencia de lectura es más o menos la misma en cuanto a los diálogos. Después en cuanto al dibujo no, es completamente distinta desde el punto de vista que acá puedes apreciar tanto los colores originales que Toriyama pintaba con tinta china, con acuarelas, con tintas de colores, e inclusive él ha comentado en alguna entrevista de las pocas que ha dado a lo largo de su vida, que lo que hacía era agarraba unos marcadores, como si yo les dijera, no sé, estos que tengo acá, por poner un ejemplo, ¿no? Marcador, lo rompía, le sacaba de adentro la almohadilla esa que viene con la tinta, y esa almohadilla la mojaba en agua y con eso coloreaba. El tipo se explicaba diciendo, mira, yo soy un chabón de pueblo que nació en un pueblito allá a lo lejos en Japón, no podíamos conseguir materiales muy lujosos, entonces agarraba lo que tenía y con eso pintaba. Hasta que una mangaka le enseñó otras técnicas. Yo me imagino que esta mangaka de la que hablaba en la entrevista es su esposa, la que luego fue su esposa. Pero bueno, hasta ese momento pintaba de esa manera. Entonces, en esta edición, en la del Kanzenban, van a poder ver esos colores originales que le metía Toriyama. Y en esta, no, en esta es una edición que está coloreada en base a los colores, ¿sí? que él mismo indicaba. O sea, son los colores, los conocidos como los colores del manga. En el anime hay personajes que tienen colores distintos. Sin ir más lejos, Goku en muchos de los capítulos acá tiene, no sé si en este primer volumen, sí, ya a partir de estos, perdón ahí que se me fue, a partir de estos tiene la ropa naranja, cosa que en el anime en toda esta temporada tiene la ropa azul. Pero bueno, esto está todo pintado por computadora y está todo pintado, es bien moderno. Perdón si refleja la luz, pero les aseguro que si no estuviera prendida esta luz no se vería nada en el video. Dentro de todo igual son colores bastante amigables, bastante parecidos al anime de todas maneras, por lo menos la manera de colorear plana del anime, pero el coloreado es completamente digital, es una experiencia diferente, ¿sí? Una experiencia, está buenísima como lectura, pero es diferente. Y esta es la experiencia más de coleccionista, más parecida a como el autor hizo los originales en tinta china, a color cuando eran a color. Y como digo, no es exactamente como leerlo de la Shonen Jump. De hecho, ya les dije, esa opción es la de la Legend, que es una edición española, no se consigue en Argentina, no es algo que podamos comprar y no es algo que Ibrea vaya a editar. Ibrea va a estar sacando cada 2 meses, según lo que me dijeron, un numerito de Dragon Ball y eso es lo que vamos a tener para coleccionar de acá a los próximos cuantos años. Yo tengo la suerte de poder tener completa la edición original, tengo casi completa la edición a color y bueno, estoy esperando que me lleguen los próximos tomos de la Dragon Ball Legend, pero ustedes van a tener, para si no tienen ninguna de esas que yo mencioné, van a poder comprar en estos próximos meses los que van a salir de la edición de Dragon Ball Kanzenban. Así que bueno, a los que extrañaban el canal, a los que extrañaban mis videos y a los que me pidieron que hiciera un video de esta edición de Dragon Ball, bueno, acá está el video, espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado. No sé cuándo nos veremos de nuevo, pero cuando eso sea, ahí espero que estén también para bancar acá el canal y para mandar algún saludo, dejen sus comentarios, esas cosas que suelen hacer y nos veremos en algún momento. Cuídense y aguante Dragon Ball.